comenzar entonces con las preguntas del público. Hoy comenzamos con una nueva versión, que es también recibir preguntas vía SMS y vamos a contestarlas también vía Twitter. Pero bueno, vamos a comenzar con el público que está acá presente. Poco me aclara, bueno, que hay en este momento 90 presos políticos padeciendo la falta de libertad en las cárceles cubanas. ¿Por qué el gobierno cubano hasta hoy no ha firmado estos pactos? O sea, no ha ratificado estos pactos. Sí, mira, yo creo más bien que no lo ha ratificado porque no hemos presionado lo suficiente. Nosotros como promotores de la demanda ciudadana por otra Cuba, no hemos logrado todavía que haya una masa crítica lo suficientemente peligrosa para que el gobierno vea que va a perder todas las prebendas y ratifique los pactos. ¿Cuál es la razón por la cual, a pesar de que el gobierno cubano firmó los pactos, no la divulga a través de los medios? Bueno, yo creo, corta respuesta, que si no lo divulga es porque esa declaración y esos pactos sencillamente contradicen muchas de sus prácticas. Por lo tanto, sería clavarse el mismo un puñal tremendo. Es que hay un desconocimiento total dentro de la ciudadanía sobre lo que es los derechos humanos. Usted puede buscar en cualquier norma legal y ninguna tiene la expresión derechos humanos. La declaración es para los países que la violan y que tienen sistemas represivos, pero a nosotros no nos hace falta eso. Nosotros tenemos todo eso y por tanto no hace falta profundizar en ese tema específicamente. Y creo que eso, si es en la universidad con estudiantes de derecho, lo que debe pasar en otros sistemas educacionales, pues es peor. Y los pequeños espacios que tiene el Código Penal para defender tus derechos, como expresarte libremente o a que no se te moleste por expresarte libremente, tampoco quieren que tú lo conozcas. No le conviene a los órganos represivos, porque cuando tú le digas, es un derecho que yo tengo, pues entonces te sientes más seguro. Es preferible que tú creas que estás cometiendo un pecado cuando dices lo que tú sientes. Entonces, déjeme hacerles una pregunta a ustedes sobre, que nos llega desde Hollywood, Florida. Como le dijimos, estamos recibiendo preguntas que vienen desde el exterior. Y pregunta, con respecto, y me parece interesante, como había hablado ahorita de la nación donde incluyo los que están dentro y los que están fuera, la pregunta dice, ¿qué puede hacer el exilio y qué nueva estrategia puede implementarse? De modo que la demanda ciudadana es una buena oportunidad para que el exilio haga, a mi modo de ver, tres cosas. La primera, convertirse en una caja de resonancia permanente. La segunda es establecer una especie de zona de cabildeo político. Pues yo creo que el exilio puede generar un lobby en materia de derechos humanos para influir desde allí, diciendo que la sociedad cubana y que Cuba es una comunidad transnacional y que los derechos que son violados aquí al interior pues también son sentidos por los cubanos que viven fuera. Y lo tercero, pues, colaborar de alguna manera, ¿no?, con los esfuerzos que se están haciendo aquí, porque es bastante difícil, como decía el amigo Ferrer, hasta planchar un logotipo de un pullover. Aymara Pérez pregunta, ¿qué impacto ha tenido el proyecto por otra Cuba en la isla? Y ¿ha sido rechazado, aceptado, firmado? ¿Qué creen ustedes? Nadie de las personas a las que yo le he hablado de esta demanda la ha rechazado. Por el contrario, se deslumbran cuando se enteran, porque algunos ni siquiera conocen que Felipe Pérez Roque hace 5 años firmó esto. Algunos se enteran ahí, cuando se enteran que se firmó y que ahí no queda todo, sino que la ratificación es lo más importante. La gente lo está aceptando y lo está firmando. Yo he tenido el honor de que otros colegas, personas que no estaban insertadas hasta ahora en la sociedad civil, partidos políticos y demás, en el ámbito religioso, pastores, amigos, la firmen y se solidaricen completamente con esto. Coincido con lo que dice el pastor, nadie rechaza porque ni siquiera militantes del Partido Comunista con quienes hemos hablado del tema dicen que ellos están en contra de que se ratifiquen estos pactos y que se respeten en la práctica.
Pero si no hemos tocado cierta apatía y se debe a que, bueno, y firmamos y qué pasa después, no hacen caso. Y nos han citado muchas personas el caso del proyecto Varela. Sí, yo firmé el proyecto Varela, o se recogieron firma para el proyecto Varela y qué pasó después. Y entonces ahí está, entra, ¿no?, en juego la labor que hagamos nosotros. ¿Cómo convencemos a la persona en cuestión que desde que se levanta hasta que va a la cama, su prioridad es ver qué come, cómo se alimenta, cómo subsiste en medio de condiciones tan difíciles? ¿Cómo podemos convencerle de que esto no quede en la firma? Hay que argumentar de manera precisa de que no pensamos dejarlo en la firma, que estamos precisamente trabajando por esa masa crítica y que para que esa masa crítica sea posible, él o ella debe insertarse, porque no es de 1, de 2, ni de 10, ni de 20. Esto es de una gran cantidad de personas. Y me voy un poco a la pregunta anterior sobre qué puede hacer el exilio. Apoyar, como decía, cuesta de 1000 maneras. Incluso imaginemos que se cree en el exilio todo un equipo de coordinación a favor de la campaña como el que ya existe aquí. Bueno, primero una cifra. Hasta el día de ayer estaban firmadas 3.132 firmas apoyando la campaña por otra Cuba. Si cumpliendo la exigencia de más de 3.000 ciudadanos cubanos que hasta hoy, 23 de febrero, hemos firmado la demanda ciudadana por otra Cuba, y en la mañana del próximo lunes 25 o antes del 28 de febrero, el MINREX y el gobierno gratamente nos sorprenden ratificando los pactos internacionales de Nueva York, entonces la pregunta 1 sería: ¿terminaría ahí la demanda ciudadana por otra Cuba? En general, ¿qué pasaría en el presente y en el futuro inmediato con la campaña por otra Cuba? Sí. Bueno, es importante que si mañana nos sorprende el gobierno cubano ratificando los pactos, la campaña debe seguir hasta que empiece a implementar las leyes en función de lo que firmó. Y si después nos sorprende de que hace la implementación de estas leyes, tenemos que empezar a presionarlo para que las cumpla, incluido todas las libertades que implican esto. Pero creo que nosotros debemos pensar como ciudadanos y como patriotas. Nosotros debemos evitar, bajo cualquier concepto, que la transición sea bajo derramamiento de sangre. Esa es nuestra responsabilidad moral y patriótica ante el momento histórico que nos tocó vivir. Igual Frío preguntaba que si la campaña derivaría en un movimiento político. Dentro de quienes estamos trabajando a favor de la campaña y otras personalidades o organizaciones disidentes, tendríamos, ¿no?, que crear todo movimiento, más que un movimiento, un partido político, porque si ya tendríamos elecciones libres y democráticas, ¿quién va a competir con el Partido Comunista? ¿O nos vamos a afiliar al Partido Comunista en agradecimiento a que ya respeten los derechos humanos? Yo no pienso hacerlo. Oscar Sánchez dice: ¿por qué el relator especial contra la tortura de la ONU no acaba de visitar Cuba? Lo cierto es que no le conviene, por ejemplo, que estos relatores especiales vengan a Cuba. Porque a pesar de que han venido unos cuantos que han dado su criterio favorable en algunos aspectos de la realidad cubana, en otras han hecho críticas bastante severas, como por ejemplo en el tema de la independencia judicial. Y esto pues no le gusta para nada. Al gobierno cubano no le gusta que los mecanismos establecidos a nivel internacional en materia de derechos humanos pues de forma efectiva vean en el terreno, lo que se llama el terreno, la situación de los derechos humanos. Dice Jorge del Río, de Geógrafos Cubanos: ¿dónde en la Gaceta Oficial podemos encontrar los pactos firmados? Pregunta él. Eso no sale en Gaceta. Yo pienso que por ignorancia, en el mundo y en Cuba, vienen a decirnos, pero mira, ya puedes salir al extranjero, que pienso que efectivamente es un derecho, pero que pienso que no me hace sujeto de derecho. Mira, ya puedes salir al extranjero, mira, ya puedes poner la Virgencita en la sala, ya puedes hacer esto. O sea, ¿cómo debemos responder? A veces los cambios cosméticos que Cuba realiza logran engañar y las personas pues no conocen toda la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Decir toda la verdad. Una pregunta que manda Alfredo Viso, y es para José Daniel. Dice: ¿cómo se puede, desde las limitaciones que existen en el oriente del país, impulsar la demanda y la campaña por la ratificación? Los que están en el exilio pueden ayudarnos de muchísimas maneras, no solamente como hace Alfredo Viso y hacen otros tantos. Discos, en vez de estar reproduciendo, ¿cuántos discos se pusieron aquí a disposición de los presentes? No sé, quizás un centenar.
yo creo que tenían que estar caminando por toda la isla no menos de 15.000 o 20.000 semanalmente, y no se está haciendo, ese número no se está haciendo. Y creo que cuando se tengan 15.000 o 20.000 se debe aspirar al mes siguiente a tener 40.000 o 50.000. Es decir, si no tenemos canales de televisión, si no tenemos emisoras de radio, no nos lo permiten, se viola ese derecho nuestro, pero busquemos vías alternativas que sean efectivas. Y para eso se necesita de la audacia, del compromiso de los de dentro y del apoyo de los del exterior. Si la sociedad civil ha hecho algún tipo de publicación del contenido íntegro de estos pactos para que la población que no está acostumbrada a pensar en derechos humanos conozca realmente por qué es tan importante lo que va a firmar, cómo le puede cambiar la vida completamente, ¿no? Que es lo que decía José Daniel, cómo, no, o sea, hasta el tema de qué pones en la mesa, todo, la vida entera le puede cambiar a la gente, pero la gente en Cuba no está acostumbrada a pensar en derechos humanos y hay que empezar por ahí. Yo quiero saber si esa publicación existe, si se ha hecho algo porque el contenido íntegro de los pactos sea conocido por la población. Palabra Nueva lo publicó en Matanza, el seminario teológico de Matanza. Cada rato hace una edición. Y nosotros lo que hacemos es pues, acoplar un poco de recursos y comprar esos folletos y distribuírselo a la gente. Porque ciertamente reproducir el contenido íntegro de los pactos es costosísimo. Y hay que, digamos, como que ampararse, buscar otras opciones también. Morúa, quien lo publica en Cárdenas no es el Seminario Teológico de Matanza, sino el Centro de Reflexión y Diálogo. Sí, el Centro de Reflexión y Diálogo, que yo quisiera aprovechar para felicitarle porque en cada, independientemente de la edición del material como tal, en su revista, que es bimensual, ellos publican constantemente artículos que tienen que ver con los pactos y los derechos humanos. Centro de Reflexión y Diálogo de Matanza. De lo que estaba diciendo José Daniel Ferrer, realmente esto se debe a una cuestión de presión, ¿no? Hay dos ejemplos ahora mismo, uno está en España con los huelguistas, los cuales fueron, estas personas iban a ser procesados por el delito de atentado y por la existencia de la libertad, por existencia de la libertad de expresión, la libertad de prensa. El Tribunal Constitucional determinó que el delito de atentado era un delito anticonstitucional. Por otro lado, también está en Bolivia, que también ratificó los pactos. Un tribunal constitucional determinó que el delito de desacato en contra de la primera figura, es decir, la figura del presidente, del vicepresidente, también era anticonstitucional, ¿no? Es decir, se están ganando libertades. Aquí en Cuba seguimos como siempre, ¿no? Las migraciones forzosas a raíz del oriente, del centro del país hasta Ciudad Habana, por la crisis económica, los desplazamientos también medioambientales, continúan por las construcciones de embalse, ahora con la situación también del turismo desde hace unos años nos está golpeando. ¿Qué sucede? Que están existiendo muchas expropiaciones forzosas, ¿no? Por la raíz de que el Estado ve un lugar que es propenso al turismo y entonces determina que ese lugar lo necesita, ¿no? Y le hace la expropiación forzosa. También continúan los desalojos y todas estas cosas. Entonces, termino como empecé. Para mí entender, el pacto es de todo, ¿no? De lo que nosotros podamos aunar y podamos nosotros protestar, de que nosotros podamos presionar al gobierno, ya sea una obligación moral que con el tiempo se volverá una obligación legal. ¿A qué le llama corrientes de opositores tradicionales? Que no estamos identificados con la misma manera de decir las cosas, sino que no tenemos ni la forma, es decir, no tenemos la experiencia que han tenido ustedes. Por ejemplo, ni hemos estado presos, ni hemos tenido fuerte movimiento, represión, pero que de alguna manera no nos sentimos identificados como el proceso revolucionario cubano, pero sí estamos de acuerdo que Cuba debe tener un cambio. Ya, ahora sí te espero. Sí, yo creo que para trabajar por el bien de Cuba no hace falta identificarse con la corriente que existe en la oposición. Hay un abanico amplísimo de espacios dentro de la sociedad civil que permiten construir ese proceso de otra nación en la que estamos, ¿no? Y justamente esa riqueza y esa pluralidad entre el espacio del Estado, el espacio de la economía, el espacio de otras organizaciones de la sociedad civil puede ser empleado justamente en la dirección de echar adelante cualquier proyecto. Yo creo que no necesariamente para trabajar por el bien de Cuba hay que identificarse
con el pasado, ¿no? El presente. Baizán decía que los pactos son de todos, ¿no? Y si son de todos, son de los artistas, de la oposición tradicional, de los de izquierda, de los de centro, de los de derecha. Y como los pactos son de todos, la demanda es de todo, porque lo que quiere la demanda precisamente es que se respeten el articulado de los pactos. Entonces, los artistas están llamados, ¿no?, a poner su arte en función de la demanda, que la demanda está en función de los pactos, y los pactos son de todo. Lo decía Martí, cuando falta la libertad del arte debe ponerse en servicio de la libertad, si no, va a ser algo así, terminaba diciendo la foto. Me llegó una pregunta de Bebo, de José Luis Artiles, que decía que por qué no se incluyen a los deportistas. Incluyeron a los deportistas en la demanda ciudadana. Bueno, nosotros incluimos a todo el mundo, Bebo. Todo el que quiera venir aquí, si quieren organizamos una maratón por otra Cuba. Eso sería muy bueno. Las actividades contemporáneas son extremadamente amplias, con un pluralismo tremendo. Y lo que precisamente persigue los pactos es que todo ese pluralismo esté incluido en la sociedad y que cada cual sea respetado. Y hay un ejemplo que yo siempre pongo, y es que incluso dentro de las mismas filas del totalitarismo, las mismas familias de ellos han abandonado. ¿Y por qué abandonan? Porque nadie soporta esa camisa de fuerza. Esa no la soportan ni ellos mismos. Entonces, es mucho mejor crear todo el mecanismo legal y jurídico para que todos esos cambios se hagan como se deben hacer, como decía Toco, en forma pacífica. Si no se hace, evidentemente nos vamos metiendo y metiendo y metiendo en un callejón sin salida. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles a todo el panel, a todos ustedes y a todos los que participaron mediante el envío de mensajes de Twitter. Y bueno, evidentemente parece que funcionó. Vamos a seguir repitiendo todo este mecanismo para que interactuar con esa otra parte de la nación que está del lado de allá y lamentablemente no puede estar con nosotros acá. Muchas gracias y bueno, están invitados a otros próximos encuentros. No sé si alguien quiera cerrar con una encuesta, me parece que... No. El Coco me decía, canta, pero no. Gracias.